Es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Extremadura, con premio extraordinario de fin de carrera, y doctora en Informática por la Universidad de Las Palmas, también con premio extraordinario. En este momento, actualmente es catedrática en la universidad, en el área de conocimiento de ciencias de la computación e inteligencia artificial. Entonces, hacemos un repaso breve por las tres facetas de todo buen universitario. Os puedo asegurar que la doctora Carmen Paz Suárez posee una dilatada actividad y experiencia docente en todos los niveles, grado, máster y doctorado, en distintas universidades, tanto nacionales como extranjeras. En la otra faceta de investigación es directora de la Unidad de Investigación Neurociencia Computacional del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas, del que fue investigadora promotora en 1997, y coordinadora del grupo I+D, Computación Inteligente, Percepción y Big Data. Su investigación se enmarca en la inteligencia computacional, campo de investigación que ella precisamente introduce en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con más de 140 publicaciones en revistas prestigiosas, unas 150 comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales, varios libros publicados, y su actividad investigadora ha sido reconocida y premiada por varias instituciones nacionales, como el Cabildo de Gran Canaria, la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Real Academia de Doctores de España, así como 3 organizaciones científicas internacionales. Ha liderado y ha sido investigadora de 23 proyectos de investigación. Ha impartido más de 40 conferencias y seminarios invitados y ha dirigido 34 seminarios de investigación. Ha realizado estancias postdoctorales y de estudio en distintas universidades, prestigiosas universidades de diferentes países, como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Australia y Polonia, entre otras. Es evaluadora de agencias de evaluación nacionales e internacionales, es miembro del panel de la Comisión de Acreditación de Profesores Universitarios, la NECA. Es referida de un amplio número de revistas científicas de impacto, de editoriales de prestigio y de un alto número de congresos científicos y nacionales. En cuanto a la última faceta, la de gestión universitaria, pues le puedo resumir que ha sido investigadora de planificación e infraestructuras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, vicedecana de la Facultad de Informática, coordinadora del programa de movilidad de dicha facultad, directora del programa de doctorado en su especialidad, vicepresidenta y presidenta de la Sociedad Canaria de Neurociencia, ha participado activamente en la creación del Departamento de Informática y Sistemas de la Facultad de Informática de dicha universidad, ha participado en el diseño de la titulación de ingeniero y en su adaptación al espacio europeo de educación superior. Ha sido distinguida recientemente, en la edición del año 2020, con el CAN de Gran Canaria de Ciencias, distinción otorgada por el Cabildo en esta edición. Bueno, pues yo le puedo decir que le conozco desde hace pocos años, le puedo decir que tiene una personalidad arrolladora, una inteligencia natural, y subrayo que natural, fuera de lo normal, y un currículum excepcional. Para mí es un placer que estés aquí, que hayas contribuido a, de cierta manera, digamos, reanudar las actividades en la academia, porque parece que todos estamos asustados por este bicho. Muchas gracias, Carmen Paz. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, don José, por su bellísima presentación. Muchas gracias por la invitación a estar esta tarde con ustedes en la academia. Para mí es un placer
tengo que agradecérselo también a la Real Academia de Ciencias, porque desde luego es la Real Academia de Ciencias y es muy importante desde mi punto de vista que las ciencias de la computación pues también estén consideradas como tal, aunque años A no estaban dentro del ámbito de las ciencias paradigmáticas o clásicas. Pero realmente, si nos fijamos, cada vez que nosotros intentamos resolver un problema a través de una máquina, un dispositivo, un programa, lo que estamos haciendo es un experimento. Luego, estamos dentro de esa denominación de disciplina, al menos científico-tecnológica. Por lo tanto, muchas gracias por considerarnos. Muchas gracias a la Universidad de La Laguna, representado por su vicerrector de investigación. Es un placer que esté aquí. Y gracias a todos los que se han atrevido a luchar contra el bicho y venir, ¿no? Bueno, yo esta tarde quería hablar con ustedes acerca de un aspecto que a mí me parece interesante, y es que tengamos un poco una idea de qué perspectiva podemos utilizar o en qué perspectiva y marco formal nos podemos mover dentro de lo que es la computación neuronal y la neurociencia computacional, para de alguna manera poder hacer, yo creo que si pincho aquí, debería de verse un punto rojo en algún sitio. Bueno, pues para poder diseñar sistemas de ayuda a la decisión clínica. Entonces vamos un poco a navegar a través de esos conceptos que nos van a permitir, casi yendo desde lo que pudiéramos entender por ese sistema maravilloso, el más complejo y el más excitante que tenemos en la naturaleza, que es el cerebro. Y desde este sistema, que de alguna forma es quien está recogiendo todo lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, las emociones, nuestras decisiones, el comportamiento en sí, pues si nosotros partimos de la búsqueda del conocimiento de la función y la estructura del cerebro, nosotros, acá para nosotros los de la inteligencia artificial, pues decimos ese estilo de computación del cerebro, pues si nosotros podemos comprender un poquito más el cerebro, esa comprensión nos va a permitir, desde mi perspectiva, varias cosas. Por un lado, conocernos a nosotros mismos. Por otro lado, intentar llegar a poder ver problemas que pueden existir en ese sistema. Perdone, pero es que le estoy dando la espalda. Y entender y abordar posibles patologías que estén en el mismo. Y por último, lo que aparece en la parte inferior izquierda, que es ayudarnos a desarrollar sistemas que van a ser sistemas computacionales con ciertas habilidades propias del cerebro. No estamos haciendo modelado neuronal. Estamos diciendo que nuestros sistemas van a tener mayores capacidades porque lo que hacemos es darle un cierto sabor biológico. Yo me fijo en algo que pasa en sistemas naturales y de alguna manera intento modelar o enmarcar formalmente y de ahí diseñar o desarrollar nuevos sistemas. Esto de alguna manera nosotros le llamamos, no nosotros, sino desde hace unos cuantos años, aparece una nueva disciplina porque el conocimiento del cerebro estaba completamente imbuido en aquellas disciplinas propias de lo natural, de lo biológico, de la fisiología, de la biología, de la propia neurociencia. Pero claro, llega un momento que empieza a haber tal cantidad de datos que de repente se necesita algo más, como puede ser la computación, como pueden ser las matemáticas, para poder avanzar en el camino de su conocimiento. Y cuando usamos eso,
aparece lo que nosotros denominamos neurociencia computacional. Por lo tanto, tenemos una simbiosis entre el conocimiento del cerebro y nuestros modelos o sistemas computacionales. Y ahí trabajamos con dos tipos de metodología, que a una de las metodologías yo le llamo NAN, porque lo que hacemos es mirar hacia lo natural, tomar información de ahí, aplicar con nuestra creatividad y conocimiento para hacer un desarrollo artificial, y cuando obtengamos resultados con esos desarrollos artificiales, resulta que a lo mejor podemos hacer un feedback de hipótesis hacia los sistemas naturales y ayudar a ese crecimiento asintótico que es el conocimiento del cerebro y que todavía falta muchísimo por descubrir. La otra metodología es la metodología que parte de lo artificial, lanza una hipótesis hacia lo natural y con esas nuevas hipótesis obtenemos nuevos datos que volvemos a llevar a nuestros sistemas artificiales y los hacemos más potentes, más capaces. En nuestro caso, más inteligentes dentro de un orden. Esa es nuestra idea, más inteligentes, más adaptativos, que tengan más capacidad de afrontar la incertidumbre. Desde mi punto de vista, esas son dos características fundamentales de la inteligencia. Si un sistema no es capaz de adaptarse a los cambios que aparecen en el entorno y no es capaz de manejar una incertidumbre, difícilmente va a ser inteligente. De hecho, muchas personas lo dicen. Ah, mira, cambió, se tuvo que ir, pero este no lo soportó. El otro, fíjate, oye, hasta creó pues una nueva vida, el que se adaptó, el que fue más inteligente. Para desarrollar eso podemos trabajar con lo que llamamos modelos de cerebro, realistas y simplificados. Por eso digo que nosotros vamos a estar trabajando con modelos que tienen cierto sabor biológico y estamos dentro de lo simplificado, porque los realistas intentan llevar todos y cada uno de los detalles que uno conoce del cerebro a su sistema o a su modelo. Nosotros no, nosotros llevamos ideas, filosofía, características. ¿De acuerdo? Luego, dentro de esos modelos simplificados va a estar esta otra disciplina computacional o enfoque computacional que es la computación neuronal. La computación neuronal es una computación basada en redes neuronales artificiales. ¿Y cuál es el sabor biológico? Pues la neurona, que es el elemento que conforma el cerebro. Pero ¿cuál es el elemento básico de procesamiento de información en el cerebro? Una red neuronal biológica. ¿Y por qué somos capaces de hacer tantas cosas y tan bien? Mal a veces también. Pues no porque tengamos muchísimas, que las tenemos, 10 a la 11 es el número de neuronas que tenemos, y tenemos muchísimas más conexiones, y son tan capaces porque trabajan en paralelo. Está claro que la cooperación es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Entonces lo que representamos aquí, y esto sigue sin ponerse en rojo, tenemos una imagen con una tinción de Golgi de una neurona biológica. Debajo tendríamos lo que sería el esquema de las primeras neuronas, una neurona formal de McCallum-Speed de los años pues mediados del siglo anterior, 1943 para ser más exactos. Y luego empezamos a ver que las neuronas no trabajan solas, trabajan en conjunción, y fíjense que no están perfectamente conectadas, físicamente conectadas, hay un gap entre ellas. Esa es la conexión sináptica, y ese movimiento rosa que ven ustedes ahí es la transmisión de información y donde están las estructuras que permiten, por ahora, decir que soportan la adaptabilidad del sistema, que es el aprendizaje, y esas estructuras son las sinapsis. Bien, pues nosotros artificialmente lo representamos como unidades computacionales que cada una de ellas tiene su capacidad propia de trabajo, de cómputo,
de cálculo de función. Vamos a tener un sistema multientrada monosalida, igual que las neuronas, que tienen una entrada dendrítica y una ramificación axonal tremenda, que es la que produce y multiplica ese conexionado que tenemos en el cerebro. Y a través de esas conexiones, nosotros decimos que se transmite la información, y así lo hacemos nosotros. Ese es nuestro modelo, nuestro enfoque computacional. Cada unidad es capaz de trabajar independientemente y cada unidad tiene su capacidad de memoria. Aquí no estamos trabajando con el modelo von Neumann que tenemos en cualquier portátil o ordenador, donde esas dos cosas están separadas. Aquí trabajamos conjuntamente. Nosotros no tenemos en este trozo del cerebro la memoria y aquí procesamos. Hay una red neuronal biológica donde todo hace de todo de forma paralela y cooperativa. Pues eso es lo que intentamos con nuestro enfoque computacional. Y a mí me gustaría que ustedes se quedaran con una cosa en su retina, que es parte del cerebro, y es esa conexión o pseudoconexión naranja. Fíjense que las demás son azules, que tienen una letra que es el W sub I sub J, que es como llamamos nosotros a las conexiones sinápticas. Esas son las ideas que cogemos. Hay una conexión sináptica que varía, porque hay un neurotransmisor que sale y hace un enlace neuroquímico, neurobiológico y cambia su comportamiento, ¿vale? Nosotros a eso le damos un valor matemático, un valor de una variable, y eso va cambiando. Y es ahí donde guardamos el conocimiento. Pero hay una cosa que nos sorprende, que aparece desde el postulado de G del año 49, donde dice que existe algo que no se sabe si pertenece a la parte metabólica o qué origen, qué mecanismo subyacente hay ahí, que hace que cuando dos neuronas están conectadas, se activan al mismo tiempo con mucha frecuencia, resulta que esa conexión que hay entre ambas se refuerza. La ley de Hebb, ¿no? La ley de Hebb, el tema que permite aprendizaje asociativo, el tema de la campana y el perro, la salivación, que oye la campana y salivea, en fin. Entonces nosotros pensamos, bueno, pues debe haber algo. Debe haber algo que no es un feedback, porque no es lo mismo una conexión de dendrita a axón que de axón a dendrita. No hay vesículas sinápticas en las dendritas, luego no puede haber esa conexión feedback en ese sentido. Por lo tanto, debe haber alguna cosa. Así que me gustaría que mantuvieran en mente esa imagen, esa línea naranja. Bueno, pues llegados aquí nosotros nos encontramos con que en el cerebro lo que tenemos pues es algo como lo que aparece en esa imagen. Algo que es complicado desenredar, parece una imagen del universo también. Y eso es una red neuronal. Y entonces nosotros, como cogemos sabores, ¿qué hacemos? Pues nos fijamos en la parte más cognitiva, que es el córtex, y resulta que el córtex está estructurado en capas neuronales. Hay distintos tipos de neuronas, hay distintas formas de conexionado, e incluso la forma del cuerpo neuronal importa. Están las neuronas piramidales, súper importantes. ¿Y por qué se llaman piramidales? Pues porque su soma tiene forma de pirámide. O las estrelladas, pues porque tienen forma de estrella. En fin, nosotros eso en nuestros modelos aún no lo hemos incorporado. Pero sí que hemos incorporado el que nuestras estructuras neuronales, como estas que podemos ver ahí, tengan una topología de conexionado por capa. Luego, yo puedo formar una arquitectura neuronal bien plana, ¿vale? Llana, sin darle profundidad, que son más sencillas, pero tienen menos capacidades.
O puedo trabajar, que es lo más usual, con estructuras por capas, y entonces aparecen las típicas redes neuronales que nosotros vemos por todos sitios, que hace unos años era complicado introducir en cualquier sitio, incluido en los planes de estudio, y ahora todo el mundo no solo usa redes neuronales, sino que si no usa deep learning, que son redes neuronales profundas, estás out. Bueno, mi opinión es que eso no es así, que hay que usar en cada momento y para cada cosa lo que se debe usar, y si es posible desarrollar los propios sistemas para poder trabajar en determinados ámbitos. Entonces, bueno, pues eso es una arquitectura que no necesariamente es profunda. Profunda es cuando tiene muchísimas capas. Y entonces, bueno, pues ustedes saben que a las personas les gusta mucho trabajar con la fuerza. Y eso pasa muchas veces. Trabajamos con mucha fuerza y a lo mejor estamos matando una mosca a cañonazo. En otros casos es evidente que es necesario, pero en manos del diseñador, en manos de la persona especialista en computación neuronal, está el decidir qué debe usar, qué enfoque debe usar. No es uso deep learning porque eso me resuelve todo. Ya en los años 70 Fukushima hacían el neocognitrón y eso era deep learning. Ahora nadie lo nombra y estamos hablando de los años 70. Bueno, después de esta pequeña crítica al comportamiento que usa mucha gente que va por moda, y a mí eso me molesta, no sé si se nota, me molesta, pues ya está. Está muy bien también el deep learning cuando hay que usarlo y cuando se diseña bien. Bueno, pues este tipo de estructura que junto con el formalismo matemático que define su neurodinámica, es decir, cómo funciona, qué función es capaz de computar y cómo es capaz de estar en consonancia con el entorno para adaptarse a los cambios, es decir, dónde introduce su adaptabilidad, que es ni más ni menos que las leyes de aprendizaje, pues todo eso conforma una arquitectura neuronal. Y si ustedes se dan cuenta, en ese recuadro que hay al final, la expresión importante pasa por decir que hay una variable, es una ecuación diferencial, donde una variable, como su nombre indica, cambia con el tiempo. ¿Y de qué depende? Pues depende de las entradas, que son las x sub t, que pueden ser variables temporales, de muchas veces de alguna señal que la supervise al comportamiento de la red, de los pesos de los valores de la sinapsis en ese momento y de las ratios de los pesos, ¿no? Eso es lo importante, y esas expresiones matemáticas conforman la generación de las leyes de aprendizaje de lo que denominamos pues la computación neuronal clásica o el aprendizaje clásico. ¿Recuerdan la línea naranja que yo les dije? Pues nosotros introducimos en nuestros modelos un término más, que, oigan, el signo más ahí no significa suma matemática, sino que es un añadido que incorporamos a ese aprendizaje porque pensamos que hay algo que no solo aparece o debe estar reflejado la modificación de una sinapsis, que eso sería la sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas, las escuelas de las sinapsis químicas y eléctricas, sino que nosotros abogamos porque además de eso está lo que se llama la transmisión volumétrica. La transmisión volumétrica es un concepto que está dentro absolutamente de lo que es la neurociencia computacional. Nosotros estamos mirando qué es lo que está pasando en el cerebro y ahora estamos estudiando y haciendo modelos de qué es lo que hay ahí en el cerebro que me puede hacer una transmisión de información y que no está cableado. Y hemos dicho que hay gases, hemos visto que hay gases. Entonces nosotros pensamos que eso puede ser una buena solución a las hipótesis de la ley de Hebb y además nos va a ayudar a construir, que todavía no está, pero espero que lo esté,
lo que vamos a llamar nosotros la computación volumétrica, como la transmisión volumétrica. En los modelos de cerebro simplificado, las redes neuronales de las que estamos hablando, sin tener en consideración ese nuevo elemento en el aprendizaje, pues es un modelo de computación biológica, de metodología NAN que habíamos dicho. Hay un sabor claramente biológico en su función y en su estructura. Tiene la gran capacidad del aprendizaje y la adaptación. No es un programa, no es un conjunto de líneas de código donde hacen lo que nosotros le decimos que hagan. No hay programas en ese sentido. Para hacer el esqueleto de la red, evidentemente, hay programas, pero luego trabaja por aprendizaje. Las propiedades emergen del proceso de autoorganización, por lo tanto la inteligencia emerge. ¿De qué? Pues del trabajo conjunto de miles de unidades, que son las neuronas o los elementos de proceso de cómputo. El entorno es parte del sistema, admite que el entorno cambie, por tanto son sistemas abiertos, y es verdad que no es un sistema de reglas, pero le podemos llamar reglas locales, ocultas, por decirlo de alguna manera, a todas aquellas funciones que conforman su neurodinámica y su aprendizaje. Pero no es un sistema de reglas, no es un sistema experto, ni mucho menos. Puede tener la topología que ustedes deseen, lo que tienen que saber cómo va a cambiar todo ese conexionado que nosotros vemos ahí. Fíjense que, claro, eso significa que si tengo tantas unidades, pues va a haber una comunicación entre ellas. Eso es lo mismo que tenemos en el cerebro con la comunicación celular o la comunicación de células nerviosas entre sí. Que fíjense ustedes que con esa comunicación nosotros somos capaces de ir desde la estructura más básica de recibir un impulso luminoso hasta la construcción de una estructura cognitiva. ¿Vale? Por lo tanto, la comunicación celular es muy importante. Lo que vemos en esta diapositiva es lo que pasa en una red neuronal normal. Esas pequeñas luces pues son marcadores donde se está viendo la transmisión de la información. Lo que ocurre entre una neurona y otra es lo que vemos en la imagen de la derecha, donde parece que estamos escupiendo ahí algo, que son vesículas, que son neurotransmisores, y eso es lo que vemos en la imagen inferior. En la imagen inferior es una vesícula sináptica llena de neurotransmisores, que cuando llega un estímulo se abre y lanza toda la información. Y eso es una transmisión sináptica química, que es la más clásicamente utilizada, que son las líneas azules, y la debida a otras cosas es lo que nosotros hemos dibujado con la línea naranja y que no le hemos puesto una flecha porque no hay una conexión. Eso significa que no hay una conexión real, no hay una conexión física. Y eso sucede porque en la imagen de tinción de Nils que tenemos ahí en la parte derecha, pues aparece una parte de una estructura de red neuronal biológica donde hay cosas que parece que están haciendo algo, transmitiendo, haciendo algo, todas esas imágenes rojas. Bueno, hay varios gases, entre ellos está el óxido nítrico, que es un radical libre, el NO, y que resulta que tiene unas propiedades, disculpen, que cuando sucede algo como que hay una emisión de calcio suficiente y genera una reacción con la N-osintasa, se genera óxido nítrico. Y ese óxido nítrico es membrana permeable, es capaz de difundir a lo largo del volumen por el que pueda moverse, tiene un tiempo de vida media, es autorregulable, es decir,
Llegado el momento, él mismo elimina la NO-sintasa, porque si no es tóxico. Y nosotros lo usamos para modelar y para decir que con el NO viaja información de unas neuronas a otras, sin necesidad de conexionado. Luego se genera una cantidad de posibilidades. Aparecen el concepto de vecindades volumétricas, donde no necesariamente las unidades para ser vecinas tienen que estar conectadas. Tienen que estar a una distancia determinada para que el tiempo de vida media del óxido nítrico permita que llegue y las toque. Y estamos trabajando, como aparece en ese círculo rojo, en la mesoscala. Entonces vamos a jugar con la cantidad de NO que tenemos y con la dirección que ese NO toma. Y con esos dos elementos nosotros hemos creado distintos modelos para ver cómo el NO difunde en cerebro y ver si eso lo podemos trasladar a algún esquema neuronal. Bueno, ¿esto por qué lo hacemos? Esto es complicado porque no hay muchos estudios sobre el tema, porque no se pueden hacer experimentos invasivos a ver qué pasa con el NO. Entonces, hay muy poco. Hay algunos modelos y están del año 90 y tanto, y la gente no sigue porque es muy difícil validar. Nosotros hemos usado la creación de un marco matemático formal utilizando primero algo así como modelos continuos. Luego nos dimos cuenta que la generación del óxido nítrico, por los estudios que hacíamos desde la biología, no iba a poder ser puntual. Pasamos a modelos más discretos, más sencillos, compartimentales, casi lineales, y hemos estudiado su movimiento como el comportamiento fenomenológico, como si dijéramos la transmisión del calor. Entonces hemos usado las ecuaciones de Fick y a partir de ahí pues hemos desarrollado un modelo que nos ha dado muy buenos resultados. Y por último hemos desarrollado también modelos basados en redes de autómatas. Esto generó una tesis neuronal que ha dado lugar a bastantes artículos, y ahí nosotros podemos modelar la difusión y la autorregulación del NO. La síntesis es cuando se genera el NO. Este sería el primer esquema para el primer modelo que planteamos. En medios empezamos como en física, sea esto una vaca, ¿no? Y hacen un círculo, pues las suposiciones, las condiciones iniciales de trabajo. Nosotros sabemos que en el cerebro no es un sistema, el tejido neuronal no es isotrópico y homogéneo, pero eso lo introducimos posteriormente. Trabajamos con funciones de Bessel y definimos un modelo pensando que la síntesis es puntual y que va a difundir con un movimiento de coordenadas simétricas. Bueno, se obtienen algunos resultados interesantes, como la generación de nuevas estructuras, cuando hay esa fluctuación de generación y disminución y al mismo tiempo movimiento del óxido nítrico a través del volumen, pero nos encontramos con muchas limitaciones. No es una generación puntual. Entonces decimos, bueno, esta generación tiene que ser un poco más sosegada, seguro que no es tan brusca como un escalón, como algunos biólogos dicen, y nosotros hemos pensado que es trapezoidal. Y es con esa forma de generación o de síntesis con lo que hemos obtenido mejores resultados. Ahí trabajamos con modelos tridimensionales, como el esquema que tenemos, un cubo, y nuestro modelo es un conjunto de compartimentos, es un constructo matemático, donde vemos cómo se comporta el óxido nítrico en medida de la variación de la concentración del mismo. Ahí trabajamos con ecuaciones
diferenciales, y en la parte inferior de la diapositiva sí que vemos que hay un comportamiento no isotrópico, y también vemos lo que comentábamos, que se autorregula, se destruye a sí mismo. Los niveles rojos son los niveles más altos de óxido nítrico y azules los más bajos. Y ese es un poco el comportamiento que nosotros hemos encontrado. Cuando trabajamos con un modelo basado en redes de autómatas, pues hemos definido, tenemos dos modelos diferentes. Este es el más sencillo. Yo cojo una molécula y me monto en la molécula, es un autómata, y viajo con el óxido nítrico. Y hemos definido un modelo con unas funciones de transición que siguen las características de comportamiento biológico del óxido nítrico, y lo que ustedes ven de puntitos en la parte derecha de la diapositiva es el comportamiento de una red de 400 autómatas, cómo se va modificando con el tiempo, cómo va viajando en algún plano de ese cubo que nosotros hemos definido, el óxido nítrico. Esto nos ha permitido, de alguna forma, pues generar nuevos paradigmas de computación, como les comenté antes, la computación volumétrica, y crear herramientas potentes. También recuerden que decíamos que no podíamos hacer experimentación invasiva, pues herramientas para el diseño e interpretación de experimentos biológicos. A su vez, que nos va a permitir mejorar nuestras redes neuronales artificiales. Esto es neurociencia computacional. Y así, por ejemplo, ese esquema que ustedes tienen ahí es la arquitectura casi más básica de redes neuronales diseñada por Kohonen en los años 70, que es un asociador. Asocia nombres con números de teléfono, por ejemplo. Asocia información. Pero nosotros lo hemos variado y hemos dicho, vamos a ver si esa asociación, si esa ley de Hebb que está usando el asociador puede mejorar si nosotros incorporamos a la ley de aprendizaje una modulación con óxido nítrico. Bueno, pues hemos tenido que modificar la estructura neuronal, donde todos esos cilindros son compartimentos que están generando óxido nítrico, las neuronas, y lo hemos introducido de una manera muy sencilla. No es solo la entrada por la salida, ¿no?, el XY famoso de la asociación, sino que modulamos con la diferencia de concentración. Y bueno, hemos obtenido resultados. Por ejemplo, aquí solo les muestro un reconocedor de símbolos chinos, del alfabeto chino. Y cuando trabajamos con el asociador normal de Kohonen, el resultado que nos da es la columna intermedia. Y cuando trabajamos con la DAN, que es la red asociativa por difusión que nosotros hemos diseñado, pues nos da como resultado la columna de la derecha. No es que sea la gran maravilla, pero en la columna de la derecha ya se intuye qué símbolos tenemos. Luego el aprendizaje ha mejorado. Eso significa para nosotros que hay algo que efectivamente el óxido nítrico nos está diciendo. Una de las cosas que biológicamente se dice del óxido nítrico es que regula o trabaja en reclutamiento neuronales. Venga, nos levantamos todos, ¡rum!, y el óxido nítrico ayuda a regular eso y todo el mundo se levanta, las neuronas, ¿no? Pero nosotros decimos que además transmite información. Bien, si esta neurociencia computacional, esta computación, estas redes neuronales modificadas, nosotros queremos usarlas para resolver problemas reales, problemas altamente no lineales, variables en el tiempo, alta dimensionalidad, pues querríamos, digo yo, y eso es lo que queremos nosotros, tener un sistema capaz de, o por lo menos que se aproxime a resolver esos problemas. Y esos son lo que yo le quería contar a ustedes sobre qué perspectivas estamos usando de esa neurociencia computacional y de esa computación neuronal para llegar a ese tipo de sistemas.
Y nosotros vamos a diseñar redes neuronales artificiales fijándonos en qué, pues en aspectos que tenemos en la red neuronal biológica, que la sacamos y los metemos en nuestra red neuronal. Uno de los aspectos es eso que ustedes ven ahí como moviéndose, es lo que se llaman las sinapsis silenciosas. Las sinapsis silenciosas no ayudan a la transmisión de información, ayudan a indicarle a las neuronas qué cosas tienen que hacer en qué momento. Y eso nos va a ayudar a poder incorporar mecanismos neuronales como es la neurogénesis, puede nacer una neurona, o la apoptosis neuronal, puede o debe morir una neurona, o la recombinación neuronal. Y esas características son las que presentan una de nuestras arquitecturas neuronales que fue desarrollada en su momento por un compañero de esta universidad, Patricio García Páez, que es experto en este campo, y es una arquitectura que dentro de las redes neuronales ontológicas e híbridas es de las más generalistas que yo de verdad les digo que he visto. Y esa arquitectura neuronal tiene 3 módulos neuronales diferentes, mezcla tipos de aprendizaje diferentes, como son aprendizajes supervisados, aprendizajes no supervisados, y hace una cosa que también hace el cerebro, y es que puede hacer aprendizajes por etapas, ¿vale? Y puede resolver problemas modulando el sistema, porque es un sistema modular. No es que lo module, que lo tunee, sino que es un sistema modular. Yo puedo, de alguna manera, ver partes del problema que compondrían el problema global y voy resolviendo el problema parte a parte, y tiene un aprendizaje dinámico. ¿Y qué la hace interesante? La hace interesante 2 cosas esencialmente. Una cosa, es una pena que esto no marque o que yo no lo sepa hacer. Una cosa es, tenemos la primera capa, que es donde entra toda la información. La segunda capa es una capa de un mapa autoorganizativo, que lo que hace es hacer una proyección de un espacio n-dimensional en un espacio bidimensional, como la red de Kohonen, y ahí empieza a haber detectores. En esa primera capa, cuando llega una información, grupos neuronales son capaces de decir, ay, mira, por aquí hay algo que se parece, clac, por allá hay otra cosa, y así. No hay información previa introducida a la red, trabaja en ciego, ¿vale? Descubre qué es lo que hay, por observación, pero tiene limitaciones, solo puede determinar tantos grupos o clases de información diferentes como tú definas previamente. Eso no lo queremos, nosotros no sabemos en la mayoría de los problemas qué es lo que hay. Si yo estoy analizando pacientes, yo no sé cuántos tipos de demencia me voy a encontrar. Si yo estoy analizando el agua de las Teresitas, yo no sé cuántos contaminantes voy a tener ahí. Por lo tanto, yo no quiero decirle cuántas clases va a haber. Y para evitar eso, hacemos 2 cosas, que es lo importante. Metemos la capa intermedia, que es la de tolerancia, y esa refina el trabajo de la primera. Todos aquellos detectores que no son buenos los elimina. Y se queda con los buenos. Y la última capa está vacía, porque no sé cuántas clases tengo, cuántos tipos de información tengo. Y fíjense, en la última capa, que yo ahí pongo 3 neuronas, inicialmente tiene 0 neuronas. Las neuronas se van creando con el efecto de neurogénesis, y las conexiones laterales que hay entre las neuronas son las silent synapses. Y el comportamiento de esas silent synapses, igual que en el cerebro, me van diciendo las neuronas que van a morir, las neuronas que van a generarse, o las neuronas que están respondiendo a los mismos estímulos y las recombinan. De tal forma que al final yo lo que voy a tener es la convergencia entre el número de clúster
el número de clases, los distintos tipos de información que yo tengo y el número de neuronas que me aparecen en la red. Es de una riqueza importante. Compite, desde mi punto de vista, con la red de la teoría de resonancia adaptativa, que es más compleja que esta, y que tiene la capacidad de introducir el problema de la plasticidad, estabilidad del cerebro. Yo conozco, el señor presidente decía que me conocía hace unos años, pero el que me conociera a mí hace unos años no significa que haya perdido y ya no se acuerde de mi marido, que lo conocía de hace más. No, porque tenemos la estabilidad y la plasticidad. Las redes neuronales no la tienen. Esta arquitectura medio que la consigue. Y hacemos otra cosa. Y es que además hemos diseñado una versión supervisada. Porque hay problemas en los que tenemos que supervisar el comportamiento de las arquitecturas. Tenemos que decirle cómo debe trabajar. No nos queda otra. Por ejemplo, en los sistemas de ayuda a la decisión clínica. Entonces, de ahí quitamos la capa final, que también era no supervisada en Human, la degeneración y apoptosis, e introducimos una capa de neuronas absolutamente supervisada. Esta arquitectura, todas las fórmulas que tenemos ahí, es el marco que nos define la neurodinámica y el aprendizaje. Pues esa arquitectura trabaja muy bien con problemas altamente no lineales. Y de hecho un problema sencillo como ese, bueno, que son dos clases que tienen esa forma, pues lo que estamos viendo ahí de forma dinámica es cómo la red está trabajando en el grupo de neuronas que la conforma, y cuando aparecen distintos colores significa que ella está definiendo distintas clases. Ahora para ella hay 1, 2, 3, 4 clases, pero llega un momento que dice que no, que solo hay 2. Esas, las arquitecturas no supervisadas más similares a Human, no lo consiguen hacer. Es una de las grandes ventajas que tiene esta arquitectura. Bueno, pues nosotros, estas redes, estos sistemas de computación neuronal obtenidos a través de la neurociencia computacional, son los que utilizamos para desarrollar sistemas de ayuda a la decisión clínica, en un campo como el diagnóstico de demencia. Actualmente sabemos que la pirámide poblacional pues está cambiando. Ahora hay más personas mayores, ahora mismo, en el 2025, casi igual de jóvenes que de mayores, y en el 2050 hay más mayores que jóvenes. Lo que significa que aparecen enfermedades asociadas al envejecimiento. Y una de las más relevantes, por decirlo de alguna manera, hoy en día decir epidemia parece que suena hasta poco con la pandemia que tenemos encima, pero bueno, a la enfermedad de Alzheimer se la ha llamado la epidemia de este siglo, y es uno de los mayores retos sociosanitarios de nuestra sociedad. Bueno, pues nosotros, esto es un poco la comparativa de lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer, el número, tanto el número de enfermos como crece, de 2010 al 2050 se triplica en millones, y lo que cuesta el sistema sanitario, que eso para algunos es muy importante. Bueno, pues la enfermedad de Alzheimer es la causa que tiene más prevalencia en demencia. Actualmente el Alzheimer, esa gráfica que aparece ahí, pues nos explica que el Alzheimer es un continuo, es una enfermedad que 15 años antes de hacerse visible está, con lo cual hacer un diagnóstico temprano es muy importante. No estamos diciendo que la vamos a resolver, que vamos a curar esa enfermedad, pero sí vamos a poder incidir en mejorar los tratamientos y en mejorar la calidad de vida del paciente, porque vamos a retardar pues toda la situación que genera tanto para el enfermo como para su cuidador, que es terrible. Pues una de las partes de ese continuo que se llama, es una parte preclínica, fíjense que una es asintomática, como el virus asintomático, y está,
y otra es preclínica. Es lo que se llama, desde el punto de vista teórico, es una creación, un constructo de hace unos años, del 94, pero que ya está en decadencia. Ahora ya no se quiere hablar del deterioro cognitivo leve como patología. Bueno, ahora se habla, pues, de que está en la fase que se llama oligosintomática, que es lo que antes llamábamos deterioro cognitivo leve. Luego, esto está cambiando constantemente y nosotros sabemos que esta enfermedad de Alzheimer, pues los tratamientos que hay son sintomáticos, lo cual no quiere decir que no van al origen, sino al síntoma. No hay un diagnóstico certero, ni preciso, ni fiable, solo lo es post-mortem. Los criterios diagnósticos son poco específicos, solo hay una coincidencia de un 5% entre todos los criterios diagnósticos que se utilizan. Significa que no existe un biomarcador claro de la enfermedad de Alzheimer. Hay biomarcadores, y empiezan a hablar de la neuroimagen como un biomarcador, y de los líquidos cefalorraquídeos como el marcador, y muchas cosas, pero no hay realmente un biomarcador. Con lo cual, de alguna manera, se hace necesario, pues, buscar nuevas soluciones para ayudar al diagnóstico de esta enfermedad tan compleja. Nosotros intentamos hacerlo y nuestra propuesta es una propuesta multidisciplinar, es aunar el trabajo del conocimiento clínico con la computación inteligente. La computación inteligente pensamos que deberíamos usar esas redes neuronales artificiales que hemos obtenido introduciéndole capacidades biológicas a través de la neurociencia computacional, y vamos a trabajar además con criterios multimodales, no solo con un tipo de criterio. Con la MRI, no, con varios criterios diagnósticos diferentes. Y ponemos a trabajar de alguna manera conjunta al clínico, a la computación y a la persona que tiene la patología. Hemos realizado distintos desarrollos, hemos trabajado casi siempre con arquitecturas híbridas, como nuestra propia arquitectura, y otra que es mucho más sencilla, que se llama Control Propagation, y que no es nuestra, es una paradigmática, da mejores resultados la nuestra hasta ahora. Y también trabajamos con los ensamblados neuronales. Es decir, en lugar de trabajar con una arquitectura monolítica, trabajamos con la opinión de muchos sistemas que trabajan en paralelo y que unimos de forma estratégica, en principio a lo mejor a través de un voto mayoritario, pesado o no pesado. Y el tipo de criterios clínicos o diagnósticos que hemos utilizado son esencialmente test neuropsicológicos. ¿Por qué? Porque dan mucho problema, porque son de alguna forma están muy correlacionados, porque tienen una parte cognitiva muy similar, pero pueden ser usados en medicina, en atención primaria. En atención primaria, que es donde primero llega una persona y se queja de un deterioro cognitivo, no le pueden hacer una MRI, ni un PET. Tienen que mandárselo, esa persona está mal, calidad de vida, porque está en la aldea y tiene que venir a Las Palmas, y yo qué sé. Pero es que además no saben si le va a hacer bien. Entonces, donde primero entendemos que se debe atacar el problema es en atención primaria. Hemos desarrollado sistemas que hacen detección del deterioro cognitivo leve, diagnóstico diferencial de demencia y también el nivel de severidad que hay en una demencia, que es leve, moderado o severo. Hemos trabajado, como decíamos, con HumanS y hemos fusionado datos, y como trabajamos con ensembles, pues también fusionamos decisiones, porque cada red que conforma el ensemble da una decisión, hace una toma de decisión clínica, y nosotros jugamos con todas ellas. Nosotros no, el sistema.
El conjunto de datos, pues en este caso que yo les voy a contar concretamente, han sido pacientes que están en la Asociación de Alzheimer de Gran Canaria, 230 pacientes con 267 consultas. Las redes neuronales artificiales necesitan mucha información. Recuerden que aprenden de la experiencia y de la observación. Luego, con que ustedes le digan a un niño, esto se llama sillón, y ya está. Una vez, él no va a saber a la vez siguiente decir sillón. Se lo vamos a tener que repetir muchas veces. ¿O no? Yo no. Eres el más cercano, quizás. Pues eso es lo que hacen las redes neuronales. Ver muchas veces. Lo mismo. Entonces, pues se nos ocurrió que vamos a trabajar con un método de validación cruzada y para nosotros, pues hacemos grupos de 30 fold, donde 30 es el número de pacientes y eso nos permite ir entrenando a la red con todo el conjunto de criterios diagnósticos de cada paciente en cada una de sus consultas. Por lo tanto, nuestro conjunto de datos ha crecido. Teniendo en consideración además los problemas típicos de los datos clínicos, y es, como vemos en la primera gráfica, pues que hay datos missing y que nosotros tenemos que diseñar la arquitectura neuronal para que tengan en cuenta eso. Y además son datos no balanceados. Nosotros hemos hecho estudios en los que balanceamos los datos y otros pues no los hemos balanceado para ver qué es lo que pasa. En este caso no los balanceamos y fíjense, ese diagrama de queso, todo lo que es medio violeta, eso es Alzheimer. O los médicos decían que eran Alzheimer. No tenemos gol estándar. Aquí es lo que nos digan los médicos. Nosotros podemos decirles a los médicos, ustedes están equivocados. Eso no es. Pero bueno, los médicos no nos suelen hacer caso. En este caso, un conjunto de datos, como decía antes, muy altamente correlacionado. Y bueno, trabajamos con un ensemble, con una agrupación de redes neuronales. Eso es muy importante, saber que cuando trabajamos con un ensemble, lo que nos está permitiendo es que nosotros de repente nos estamos enfrentando a un espacio de información como esta sala. Y yo soy la red neuronal, pero yo resulta que solo soy capaz de reconocer esta parte de aquí. Pero es que ahora viene el presidente de la academia y dice que él reconoce esta otra. Y por allí va el vicerrector y dice que reconoce la parte de atrás. Entonces, unimos los esfuerzos y de repente podemos trabajar con todo nuestro espacio, que es lo que significa la gráfica que está a la derecha. Eso es lo que hacemos usando sistemas tipo Human. Y este sistema puede estar en cualquier consulta médica, porque nosotros diseñamos el sistema, se lo ponemos sencillamente a través de una estación clínica virtual, un entorno de información. El médico está en su consulta, introduce los datos de la historia clínica y pasa por todas las capas de nuestra red neuronal y al final la red, en este caso el ensemble, dice, este señor es Alzheimer, el cuerpo de Levy, o es demencia vascular, con evidentemente un error. El error que nosotros hemos conseguido en sistemas ensamblados de ese tipo, pues con ese tipo de diseño, cuando estamos hablando de severidad de la demencia, los resultados son muy buenos, porque obtenemos una accuracy alta, una sensibilidad alta, un error de un 4%. Cuando estamos hablando de diferenciar demencia es un poquito más complicado. Por lo que les decía antes, fíjense, esta gráfica lo que me está indicando es la combinación de distintos sistemas a los cuales les llega distintos criterios diagnósticos y los errores que están cometiendo cada uno de ellos. Los errores importantes no son aquellos que comete el sistema cuando entrena. Los errores importantes son los que comete el sistema una vez que ya aprendió. La red primero la enseñamos,
eso es en lo que tarda, ¿no? El estudiante hace la carrera y lo que queremos es que cuando salga al mercado no se equivoque. Y eso es lo que queremos con las redes neuronales. Cuando obtengamos la configuración óptima, por favor, que el error de validación sea el mínimo que habrá que definir. Y eso es lo que define esas curvas. Ahí elegimos cuáles son los mejores módulos para trabajar y con esos módulos tenemos esos valores. Fíjense que esto es diagnóstico diferencial de demencia y el error que estamos cometiendo es de un 11,24%. Bueno, estamos en un 89% de accuracy, pero tenemos sensibilidades importantes, como el 95%, ¿verdad? Y si lo comparamos con la última columna, que es lo que hace un clínico, pues la verdad que el clínico tiene un error de un 58,8% y el sistema tiene un error de un 11,24%. Y lo hemos validado. O sea, en fin. Bueno, hemos hecho, este sería otro ensemble, pero para nivel de severidad, y es lo que les decía, el error es de un 4,12%. Y ojo, estos datos no son buenos. Las redes neuronales, si no tienen buenos datos, como cualquier sistema artificial, difícilmente es que dé buenos resultados. Tienen que ser balanceados porque aquí este sistema está muy inclinado hacia que todo es Alzheimer, porque es lo que más ha visto. Por eso hay que balancear o ver los resultados por clase. Eso es muy importante. Este es otro tipo de ensemble que es mucho más rico, porque como ven no solo tiene los clasificadores, sino que le hemos añadido otra red neuronal en cada uno de esos clasificadores que llamamos puertas. Y eso lo que me está permitiendo es definir el grado, el porcentaje de datos perdidos que yo puedo aceptar y resolver con una cierta fiabilidad. Este sistema se llama GANEN y bueno, pues también ha dado buenos resultados. Peores que los otros porque es más complicado, trabaja directamente en bruto con los datos missing, pero trabajamos con un error así genérico de un 5,24%. Luego está en un punto por encima del clasificador del ensemble anterior que habíamos visto. Otro aspecto muy interesante que podemos hacer aquí es predicción. Yo no sé el tiempo, yo creo que me estoy pasando. ¿Qué tiempo? Estoy terminando ya. Es predicción. Y un ejemplo claro es que como trabajábamos con un entorno de información de 5 o 6 variables, cuando trabajamos con 5 test neuropsicológicos y el volumen, la variación de volumen del hipocampo sacado de una MRI, pues claro, visualizar, a ver, un vector de 6 dimensiones no es que sea muy grande, pero visualizar 6 dimensiones está la cosa un poco complicada, ¿no? Bueno, pues nada, lo que hacemos es preprocesar. Preprocesamos con otra arquitectura neuronal básica, que es la red de Sanger, y obtenemos componentes principales, con lo cual asociamos las componentes principales a cada uno de esos criterios y podemos visualizar. Esto es lo que aparece en este esquema, donde cada una de las componentes principales, la 1, la 2 y la 3, pues están asociados a nuestros criterios clínicos, y los criterios clínicos están asociados a qué criterios diagnósticos, a qué test. Pues por ejemplo, tenemos que la PC2, fíjense que ahí tiene un valor muy grande en lo que se llama el Mini-Mental, que es un test cognitivo puro y duro. Luego la PC2, todo lo que representa la PC2 es características cognitivas del paciente. Y así con la PC1 y la PC3. Aspectos cognitivos, la PC2. PC1, habilidades funcionales. PC3, instrumentales. Cojo el teléfono, me abrocho una camisa, cosas así. Y estos esquemas tan sencillos, lo que nos están dando es información sobre cómo va a evolucionar el paciente a lo largo del tiempo.
Y nosotros, si analizamos paciente a paciente, resulta que cuando hicimos este experimento nos fuimos rápidamente a Santander, Patricio y yo, porque colaboramos con geriatras en Santander. Y le decíamos, lo estamos haciendo fatal, ¿no? Porque mira tú, o les estamos diciendo a ustedes que un paciente en un año, mira tú cómo se comporta. Y entonces nos dijo, están representando fielmente lo que ocurre en un paciente con demencia. Y ese es el problema de un paciente con demencia, es las subidas y bajadas en las partes cognitivas, funcionales e instrumentales. Y eso es lo que nos gustaría a nosotros aliviar, porque el tener este movimiento como el que tiene ahí cualquier persona, no me digan ustedes que la calidad de vida no se va a ver afectada. Bueno, pues eso todavía no lo hemos conseguido. Y con esto yo creo que les he dado una idea, me parece a mí, de cómo englobamos nosotros nuestra investigación. Neurociencia computacional, un enfoque de computación concreto que para nosotros el más rico son las redes neuronales artificiales, y de ahí diseñamos sistemas inteligentes de ayuda a la decisión en el campo clínico, o a la decisión en el campo medioambiental, o a la decisión en el campo neurocientífico, como también hemos hecho en colaboración con profesores de neurofisiología de aquí de La Laguna. Nuevos retos, tiene que haber siempre nuevos retos. Yo solo les presento dos grandes nuevos retos. Seguimos con retos en la enfermedad de Alzheimer y queremos trabajar en buscar, en ayudar en la idea del biomarcador, con lo cual nosotros nos estamos centrando en ver si podemos encontrar una firma biológica para la enfermedad de Alzheimer, y vamos a ver si lo hacemos en conjunción con el Instituto de Analítica Avanzada en la Universidad Tecnológica de Sydney. Y otro aspecto, nuevos sistemas de diagnóstico. Estamos ahora trabajando en una nueva tesis con otras arquitecturas ontológicas, como son la Global Neural Gas, que va cambiando también dinámicamente. Y en otro punto, que es buscar posibles criterios diagnósticos nuevos que puedan ser usados en atención primaria. Y eso lo vamos a centrar en la parte de un biomarcador clínico que estén relacionadas con el andar de la persona. Que un médico vea a una persona andando y nosotros podamos hacer un análisis de su velocidad, variabilidad, la longitud del paso, la fuerza del paso, la frecuencia, la estabilidad, con sistemas IoT, y es probable que ahí podamos empezar a dar pistas sobre esta persona va hacia un deterioro cognitivo o hacia una enfermedad de Alzheimer. Porque recuerden que pusimos en una transparencia por ahí atrás que por año más del 10% de los que tienen deterioro cognitivo convergen en Alzheimer. No todos. Ese es un gran reto. Y el otro reto en el que estamos trabajando ahora, dentro también de los sistemas de la decisión clínica, es en esta pandemia que nos tiene azotados. Y es que estamos desarrollando predictores. Y estos predictores, vamos a trabajar, la idea, vamos a trabajar con los pacientes COVID de una forma global, desde que entran en el hospital. Vamos a predecir aquellos enfermos de COVID que van a terminar en UCI. Si eso lo podemos hacer, vamos a poder, los médicos van a poder poner tratamientos diferentes a esos pacientes, y además los recursos sanitarios podrán ser gestionados mucho mejor. Por ahora estamos trabajando solo con pacientes de UCI, y lo que estamos es haciendo predicciones. Estos son los primeros resultados que hemos obtenido, que ya están siendo publicados 4 trabajos, porque estamos usando redes recurrentes, una red recurrente que se llama Long Short Term Memory, es decir, una red que es capaz de memorizar
estados anteriores y utilizarlos posteriormente para ver qué pasa. Pues fíjense en las gráficas que tenemos, esos son gráficas de variables ventilatorias de un paciente en UCI que está intubado. Uno de los problemas que suele pasar, no solo a los de COVID, sino a cualquier paciente, pero nosotros nos estamos centrando ahora en los COVID, se les obstruye el tubo endotraqueal. Y si no hay personal sanitario cerca, la persona se puede quedar ahí, porque no puede respirar. O llegan tarde, lo resuelven, pero quedan secuelas. Entonces nosotros estamos, la primera línea que aparece en la gráfica de arriba y en la de abajo, es lo que nosotros llamamos momento de la preobstrucción. Nuestro sistema detecta que ese paciente va a tener una obstrucción y lo detectamos mínimamente, como mínimo 2 días y medio antes. Si lo detectamos 2 días y medio antes, el personal de la UCI está preparado. Y esos son nuestros últimos estudios con variables ventilatorias. Y bueno, estamos contentos con los resultados. Y este es un poco el día a día de nuestro trabajo en nuestro grupo. Y lo quería compartir con ustedes. Y como conclusión, pues es muy importante la interdisciplinariedad. La computación neuronal se apoya en la neurociencia computacional. El conocimiento clínico es fundamental. No es un sistema experto. Necesitamos el conocimiento clínico para trabajar y validar. Y todo ello nos lleva a sistemas inteligentes de ayuda a la decisión clínica. Y todo eso es como pintar un cuadro. Es crear, estar tuneando, trabajar día a día, y resulta que salen cuadros como ese, que parece que es una red neuronal biológica, ¿verdad? Pues no es una red neuronal biológica. Es el cuadro de un pintor que conocimos en Australia, y sus cuadros, Sun Tzu, tienen casi todo ese comportamiento. Luego, me parece precioso poder comparar una red neuronal biológica con el arte. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Carmen. Pero tenemos tiempo todavía para alguna pregunta, si alguien quiere. Así me gusta a mí. Lo han entendido perfectamente. ¿Está claro? ¿Sí? No podía ser menos con la gente que tenemos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por aquí atreverte a venir. Sí, bueno. Por la general, siempre será bien recibido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.